Entonces comencemos esta presentación que tiene por título Supervisión de seguridad en obras de construcción. Quiero recalcar que lo que vamos a tratar aquí es principalmente las acciones, los documentos, la metodología que se tiene para hacer una supervisión efectiva, tanto del área de seguridad, que puede desarrollarse en ejecuciones de obras por contrata, o también por administración directa. Pues bien, bueno, ya lo dieron el pequeño resumen acerca de excelencia profesional y de mi persona. Empecemos entonces con un pequeño video de sensibilización. Dale una vuelta en el perfecto de Vinciconcullo. No sea que se me vaya a ir. La supervisión en todas las tareas debe de ser efectiva, porque si no lo es, tenemos eventualidades, y la suma de eventualidades producen accidentes como este. Una obra de construcción, una obra de gran construcción en México. Y bueno, quiero compartir también con ustedes otras imágenes de sensibilización que tengo, que bueno, son producto de actividades, tanto en construcción que se dieron como en minería donde pude trabajar. Siempre comienzo todas las presentaciones con sensibilización, porque la sensibilización es parte para no cometer errores a futuro. Y como les explicaba, la supervisión debe ser de forma efectiva. Y entonces, todo parte del título 1 de la disposición general de la ley 29783. Como bien sabemos, es la ley de seguridad y salud del trabajo, la ley madre como también es conocida. Y se complementa esto a la norma técnica peruana G050. Pero precisamente, ¿qué es lo que nos dice la disposición general, título 1? Especificamos y puntualizamos en el artículo 3, normas mínimas. Quiero aclarar que las normas mínimas de seguridad deben de respetarse para cualquier acción previo a la realización de cualquier acción de mayor riesgo principalmente. ¿Y qué nos dice el artículo 3? La presente ley establece las normas mínimas para la prevención de los riesgos laborales, pudiendo los empleadores y los trabajadores establecer libremente niveles de protección que mejoren lo previsto en la presente norma. Esto claramente en concordancias con el Decreto Supremo 005-2012-TR, artículo 3, que como lo conocemos es el reglamento de la ley. Pues en fin, la relación que tenemos entonces con las disposiciones generales, normas mínimas, lo vamos a relacionar con el título 4, que es el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud del Trabajo, que como bien sabemos, nosotros como ingenieros de seguridad, supervisores de seguridad en obra, prevencionistas que estamos también en el rubro de la seguridad, ¿qué es lo que hacemos cuando entramos a trabajar a cualquier empresa? Pues pedimos el acceso al sistema de gestión. Claramente en el artículo 17 nos implica que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es dado por el empleador y debe de adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área netamente de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con los instrumentos y directrices internacionales y la legislación vigente. Esto claramente se respalda según las concordancias del reglamento, artículo 23 del Decreto Supremo 005-2012. Y también a esto cabe sumar lo que dice el artículo 23 del reglamento. Principalmente, los empleadores que tienen implementos y sistemas integrados de gestión o cuenten con las certificaciones internacionales en seguridad y salud del trabajo deben verificar que éstas se cumplan. Lo subrayé ahí, como mínimo, con lo señalado en la presente ley, el presente reglamento y demás normas que implica. Y como bien sabemos, ¿cuáles son las certificaciones internacionales? ¿No? La ISO 45000, la ISO 14001, ISO 9001 que conforman la trinorma. Y nuevamente quiero recalcarles a todos los presentes, tanto supervisión como ejecuciones de obras, debemos de saber que la ley respalda como mínimo el cumplimiento de los sistemas de gestión y lo que tiene que ser de carácter obligatorio para que se desempeñe cualquier trabajo, y más aún que sea de alto riesgo. Entonces continuaremos con el cumplimiento, esto referido a la G050, lo que es construcción. Claramente lo especifica. La verificación del cumplimiento de la presente norma queda sujeto a lo dispuesto en la ley
28806, Ley General de la Inspección del Trabajo y su reglamento, así como sus normas modificatorias. El empleador o a quien asuma el contrato principal de la obra, pues debe de aplicar lo estipulado en el artículo 61 del Decreto Supremo 009/2005 y sus normas modificatorias. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que nosotros como empleadores, bueno, el contratista se va a ejecutar la obra directamente, tiene que tener el respaldo de todo el cumplimiento necesario. ¿Y quién hace el respaldo y quién exige el cumplimiento? Pues aquí nosotros, los ingenieros de seguridad, los supervisores de seguridad y los que estamos referidos al sistema de gestión o principalmente el área de seguridad y salud del trabajo de la obra. Bien, ahora entonces vamos a referir cómo podemos establecer, documentar, implementar, mantener, mejorar. Todo esto lo vamos a relacionar con un ciclo llamado el ciclo de Deming, que esto va a servir para nuestra mejora continua. Pues en base a esto, nosotros vamos a tener de conocimiento lo que vamos a proponer. Entonces, al establecer y documentar, vamos a planificar. Con parte de la documentación y la implementación, vamos a hacer. Al mantener, vamos a verificar y al mejorar, vamos a actuar. Como les estaba diciendo, esto es lo conocido como el ciclo de Deming. Y el ciclo de Deming aplicado al entorno de nuestro desarrollo del área de seguridad, lo hemos planteado de esta forma, en la cual esto es preciso que nosotros lo presentemos y lo implementemos, ¿no? ¿Por qué me van a preguntar? Porque claramente que cuando nosotros planeamos, ya estamos ya realizando el cumplimiento de la legislación. ¿Cómo así? Nosotros obviamente, antes de realizar las actividades, planificamos, haciendo que el IPER, obviamente como dicen, identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Esto en cumplimiento de los artículos 36, 57, 65 y 75. No solamente eso, pues tenemos que planificar los objetivos que tenemos que respetarnos, ¿no? Y también un programa, esto en cumplimiento, como les especificaba, de la ley 29783. Obviamente sabemos que los objetivos son medibles y el programa puede ser el plan anual de seguridad y lo que en fin se relacione con él. Programas de capacitaciones y todo eso que lo explicaré un poco más abajo. Bien, comenzamos entonces con lo planear. Continuamos con lo hacer. Ciclo de Deming. ¿Cómo hacemos entonces nuestra buena gestión? Con las responsabilidades, las capacitaciones, las comunicaciones y los documentos que obviamente vamos a tener. Las responsabilidades que tenemos para con la organización y sus funciones. Las capacitaciones en cuanto a los documentos que debemos de cumplir y en cuanto al perfil que se tiene que establecer. La comunicación cuando nosotros formemos nuestros comités y nuestros subcomités de seguridad. Obviamente la documentación es tangible, como bien sabemos. Los RIS, los PES, los procedimientos y toda la documentación que se relaciona con nuestra área de gestión, el área de seguridad. Y acá los controles operacionales, ¿no? Los controles de riesgo, las inspecciones, los mapas de riesgo, mapas de evaluaciones, todo lo relacionado a los controles operacionales. Y obviamente también a esto, en el hacer se relacionan las emergencias, que es el entrenamiento de las brigadas y los simulacros que realizamos. Todo eso con el fin de continuar al verificar. Planeamos, hacemos, nos toca ahora verificar. ¿Cómo verificamos que estamos haciendo un buen desplazamiento de este ciclo de Deming? Haciendo auditorías, teniendo los registros, teniendo los controles. Si es que hay un accidente, realizando la investigación de los accidentes. Bueno, la investigación de los accidentes obviamente tiene que ser acompañado con un representante del comité de seguridad y realizarlos obviamente en los 3 días estipulados y que obviamente sea lo más plausible y lo más veraz posible. Y acá obviamente tenemos también la medición y seguimiento del desempeño que se está instaurando, que es relacionado a la SBS, la seguridad basada en el comportamiento. Y al final, una vez que estamos terminando nuestro ciclo de Deming, ¿qué hacemos? El actuar, ¿no? La relación más directa que tenemos es en la revisión por la gerencia general, en la cual nuestro ciclo de Deming ha cerrado todo esto que nos estamos involucrando con el accionar y cumplimiento legal de la norma. Y no va a haber ningún problema, ya que hemos evaluado, hemos planificado, hemos verificado y hemos actuado al final. Entonces, teniendo todo esto, ya tenemos un preámbulo ya más o menos para diversificar y plantearnos qué es lo que vamos a hacer y consignamos la siguiente pregunta. Requisitos que se debe de elaborar antes del inicio de obra. Primer requisito, como lo indicaba, el plan de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que se basa obviamente en el Decreto Supremo 0011/2019. Los planes de emergencia y contingencia relacionados a las actividades.
El plan COVID, que obviamente aún se tiene que realizar. Los hipers, que tienen que ser difundidos, cumpliendo los estándares de trabajo, teniendo los procedimientos adecuados de trabajo. Programar las inspecciones, programar las capacitaciones también, que son obligatorias, las cuatro, como bien sabemos. El programa de seguridad sobre el trabajo que debe de cumplirse, tener los SSTRs para los trabajadores inmiscuidos, el mapa de riesgo que siempre tiene que estar planteado, los exámenes médicos ocupacionales de preinicio, el plano de evacuación, plan de salud, teniendo el médico ocupacional. Y les quería recalcar algo acá. Esto obviamente se va a complementar, pero solamente un cachito para que después masifiquemos y expliquemos un poco más. Acá tenemos la resolución de la Superintendencia número 182, una FI 2017. Esto lo vamos a poner de momento acá y lo voy a explicar un poco más adelante, pero no se olviden de esto, ¿sí? Bien. Acá, como bien sabemos, todos los documentos de gestión que debemos de tener al inicio deben de estar correctamente firmados. Quién lo está elaborando, a quién se está presentando. Por lo general, ¿qué es lo que suele pasar cuando tenemos una obra en ejecución? Tomo de ejemplo, ¿no? Estoy yo por la parte de la ejecución. Realizo mi plan anual de seguridad, el ingeniero de seguridad es el que lo elabora. ¿Quién lo revisa? ¿Quién lo visa? ¿Quién lo revisa? Es el residente. ¿Quién lo aprueba? Pues puede ser el gerente o el representante común. Y estos documentos, obviamente, que conciernen los IPERS, los PETs y todos los documentos de gestión que se están especificando anteriormente y se manda con una carta a la supervisión para que en la supervisión el especialista en el área SOMA o en el área de seguridad los revise, si es que hay alguna observación se pueda subsanar y al final tenga un sello de aprobación. Es un camino que siempre pasa en toda obra de desarrollo, sea administración directa o también por contratista. Y como les indicaba, todos estos documentos tienen que estar firmados y también tienen que estar de forma perenne en la obra. Ahora, ¿cuáles son los requisitos y actividades, ¿no?, que se tienen que realizar antes de que se inicie en la obra? Primero, las instalaciones de todo el campamento. ¿Qué incluye las instalaciones de todo el campamento? Pues los baños, las duchas, los urinarios, los lavamanos, que deben ser acondicionados acorde a los trabajadores que se va a tener, ¿no? Por eso dice acá, requisitos y actividades a realizar antes del inicio de obra. Y quiero enmarcar esto porque cuando nosotros en el área de ejecución desarrollamos una obra, si tenemos el expediente técnico, nos daremos cuenta que hay un preámbulo, actividades preliminares, unos 8, 10 días, 15, a veces hasta un mes en obras de gran magnitud, en los cuales vamos a tener la necesidad y la obligación de cumplir con lo que nos especifica la NTPG 050 y también lo especificaba en la 29783. Y tenemos obviamente estos requisitos que cumplirlos, ¿no? Porque como bien recordaremos, la primera valorización tiene que ir a todo el armado del campamento o en un porcentaje mayor. Y como les decía, ¿no? Esos días, el preámbulo, como dicen, o a las actividades preliminares, establecerlos para realizar ese tipo de facciones. Y bueno, continuamos, ¿no? Ah, caray. Pasado. Ah, perdón, listo. Continuamos. Requisitos, ¿no? Instalaciones de comedor, como ya les estaba explicando, vestuarios con casilleros individuales, la demarcación y la señalización de todo el área de trabajo. Si tenemos un patio de máquinas, tenemos que delimitarla, ponerle un tránsito de máquinas, un tránsito peatonal, instalación del almacén, los diferentes almacenes, ¿no? Para materiales peligrosos, equipos, herramientas, los requisitos, ¿no? De inducción a todo el personal que va a iniciar. Si nosotros iniciamos, por así decirlo, después vamos a tener un llamamiento del personal, dale su inducción. La inducción obviamente contender con los requisitos o lo que nos especifica según el sistema de gestión de la empresa que estamos trabajando. El registro de entrega de equipos de protección personal, que es muy, pero muy importante eso, precisarlo, ¿no? Y recordar que en toda obra de construcción siempre tenemos dos dotaciones que entregar. Los registros de inspecciones de las herramientas que tienen que ser trimestrales, coordinar eso siempre, ayudarnos de el aspecto del área logística o del almacenero, el registro de la entrega de política es muy importante, la política tiene que ser diversificada para todos nuestros trabajadores. Recordar que todas las empresas ahora que están participando en las licitaciones tienen y cumplen la trinorma. Y entre esos tenemos la ISO 45001 que respalda el sistema integrado de gestión de toda empresa.
registro de entrega del reglamento interno, registro de entrega de los reglamentos de seguridad y salud del trabajo, el registro de la publicación de la política. La política tiene que estar publicada en un periódico mural en el campamento o de forma que todos los trabajadores sepan cuál es la política. La registra de publicación del IPER. El IPER es muy importante que todos los trabajadores lo conozcan. Los exámenes médicos, todas estas facciones son los requisitos y actividades que se realizan antes del inicio de la obra. Las instalaciones e implementaciones de las emergencias, ¿no? Como bien sabemos, un tópico cuando tenemos tanto número de trabajadores, un enfermero, un médico ocupacional. Y bien, acá les pongo un poco más, ¿no? Tenemos la cantidad de trabajadores según lo estipula la G050. Cuando vamos de 1 a 9 trabajadores, pues tenemos un inodoro que tiene que tener, un lavatorio, duchas, una y también un urinario. Hasta de 50 a 100, ¿no? Cuando tengamos obviamente más personas, y en otras obras de más de 100 personas, se instalará un inodoro adicional por cada 30 personas. Esto, lo que les he pegado aquí, está contemplado en la G050. Siempre apoyarnos, tener ahí impreso la G050 con su reglamento y la 29783, ¿no? Siempre apoyarnos, uno no es todo sapiente. Ahora, pues bien, acá les puse unas imágenes para determinar que son obligatorias las inducciones. Si un trabajador no tiene una inducción y no tiene los documentos que le estamos poniendo ya anteriormente, pues ¿qué es lo que va a pasar? El trabajador por desconocimiento puede ocasionar alguna falencia en su actividad y obviamente accidentarse. Como les explicaba, ¿no? Nosotros tenemos tiempos estimados en toda ejecución de obra en la cual nos pueden dar 10, 8 días, hasta un mes, he visto en algunas obras de gran magnitud, en el cual tenemos el tiempo estimado para el armado de los campamentos. Siempre importante, ¿no? Cuando nosotros hacemos cualquier actividad, de marcar siempre el área de trabajo. Y como lo especificaba anteriormente, ¿no? Poner todo lo que nos implica la norma o nuestro sistema de gestión. Puestos de emergencia, los botiquines y todo lo relacionado para que no haya ninguna eventualidad. Ahora, pues bien, ¿qué requisitos y actividades a realizar en la ejecución de la obra? Como bien sabemos, los checklists de preuso de todas las máquinas, equipos, herramientas, arneses, anales, los registros de inspecciones de los equipos de protección personal. Recordar que los equipos de protección personal son referidos y relacionados con la actividad. Es muy diferente tener equipos de protección personal para una actividad, por así decirlo, un ejemplo, ¿no? Están haciendo una actividad de pintado. Los equipos de protección personal no van a ser los mismos que para una actividad de soldadura. Siempre tener esos pequeños detalles y verificarlo para que esto sea diferido de acuerdo al operador que va a realizar la actividad y registrarlo también en los equipos. Los registros de inspección de los equipos de emergencia. Ahora, la conformación del comité técnico de seguridad, ¿no? Que como bien sabemos, cuando pasa a los 20 trabajadores más uno, pues claramente tenemos que hacer un llamamiento, convocar elecciones, determinarlo, y claramente nos implica, ¿no? Que tiene que ser un comité paritario. ¿Qué quiere decir paritario? Invitar trabajadores, invitar representantes del empleador. Los estadísticos de seguridad, que siempre tienen que estar presentes en nuestro informe mensual o en el informe de valorización que presentamos. Registros de incidentes o accidentes, que son precisos. Todo incidente tiene que ser reportado y todo accidente tiene que ser investigado. Incidentes peligrosos, como también lo sabemos. En algunas empresas tienen los famosos RIACs, ¿no? Los registros de incidentes, actos o condiciones también se tienen que manejar. ¿Y qué es lo que pasa con estos registros? Que, un ejemplo claramente, un ingeniero sale a campo y ve que un trabajador no está realizando una accionar, por así decirlo, de una máquina eléctrica sin sus EPPs adecuados, pues le levanta este informe o este registro y le suma. Y eso cómo lo relaciona con el reglamento interno de seguridad, ¿no? O con su RIS. Y ve, ¿no? La cantidad de faltas cometidas por el trabajador claramente está referenciado a que tiene una sanción. Recordar que siempre es bueno prevenir. Nos verán como malos, está bien, pero no estamos haciendo nuestras funciones. Y al salvar una vida no somos malos, estamos previniendo.
y estamos determinando que esa persona vuelva nuevamente con su familia. Los registros de enfermedades ocupacionales que obviamente los relacionaremos con el área de salud y realizar los monitoreos de los agentes físicos, biológicos y ergonómicos. Ahora, quiero hacer un pequeño preámbulo acá y muchos seguro tendrán una pregunta, ¿no? Y todo esto es obligatorio que se debe de cumplir, me dirán, pues, ¿no? Pero yo en tal obra he ejecutado y no he cumplido todo esto. O tal empresa me ha contratado para realizar esta función de ingeniero de seguridad, supervisor de seguridad, y no he cumplido. Es más, mi supervisión no me está pidiendo. ¿Se acuerdan lo que les mencioné en un principio? Cumplir con lo mínimo necesario, según el artículo número 3. Entonces, si nosotros cumplimos con lo que está establecido en el sistema de gestión de la empresa, que es lo mínimo necesario, pues entonces ya estamos dando de cumplimiento efectivo. Todo esto es cumplimiento normativo y también debe ser realizado. Los registros de entrega y los procedimientos de trabajo, ¿no? Todos los procedimientos tienen que ser reconocimientos de la persona que está realizando la acción. ¿Qué quiere decir esto entonces? Un ejemplo claro, ¿no? El maquinista, el operador de la maquinaria amarilla, puede ser la retroexcavadora, del volquete, del cargador frontal, tiene que tener el conocimiento de este procedimiento de trabajo seguro. ¿Por qué? Porque como bien sabemos, si es que no tiene conocimiento de ese procedimiento y no tenemos el documento que acredita o que ha sido certificado, o en tal caso se le ha dado de conocimiento ese procedimiento, nosotros estamos en falta ya. Porque si no conoce el procedimiento adecuado de cómo realizar el correcto maniobrado de su propio equipo, estaríamos ya diciendo que esa persona puede o no puede estar habilitada o con la capacidad suficiente. Claro, me dirán, pero es un trabajador muy antiguo, ya conoce el equipo. Y es acá donde también quiero hacer otro pequeño preámbulo. El exceso de confianza siempre determina accidentes y siempre lleva a eventualidades. Y como lo dije en un principio, la suma de las eventualidades siempre determina un accidente. Entonces es mejor prevenir. Bueno, continuamos. Los procedimientos, ¿no? Como les estaba explicando, siempre es importante los registros de las actividades. Registros de controles de alcoholemia de algunas cosas, como les estaba explicando. Esto, miran, ¿cómo lo aplico? Pues sencillo, lo aplicamos a los operarios de la máquina amarilla y también a los operarios de las movilidades, como las camionetas o los de transportes de personal. Los permisos de trabajo en alto riesgo, realizar los monitoreos, los registros de simulacros, registros de autoridades internas, registros de capacitaciones, las reuniones del comité de seguridad, los registros de visitas y entregas de cartillas, los registros de las conformaciones. Pongamos todo esto de conformidad y que sea realizable. Ustedes miran, pero ¿por qué tanta documentación? Porque esto es lo que implica el carácter de cumplimiento de la ley. Quizás algunas personas puedan decir que es o no cierto tanta documentación, pero yo les pregunto a estas otras personas, ¿qué es lo que pasa si es que pasa un accidente fatal, que espero que nunca llegue a pasar en ninguno de sus trabajos? Cuando se va a hacer la investigación del accidente y una cosa jala a otra, nos vamos a ver perjudicados en este tipo de cosas. Así que es mejor, como lo dije anteriormente, prevenir. Bien, y como les estaba explicando, vamos a hacer un pequeño desglosable. Acá tenemos la ley, la madre de todas las leyes, la 21783 actualizada, la 30222, ¿no? Los principales acápites que siempre tienen que estar en toda orden. La política de seguridad, los trabajadores todos con su RIS, para que no haya ninguna eventualidad. ¿Qué pasa si no le doy el RIS a mi trabajador? Pues es muy claro que tu trabajador no va a saber cuáles son las normas o las leyes o cómo se debe de presentarse adecuadamente al trabajo. En muchos de los RIS siempre se puntualiza, ¿no? La hora de entrada, las sanciones, los permisos. ¿Qué pasa si a un trabajador no le hace su reglamento interno? Pues yéndonos a un carácter ya mucho más conflictivo del trabajador, nos llega a denunciar, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo te va a decir, ¿dónde está la firma del reglamento interno de tu trabajador? No lo tengo. Igual es una FIL te va a decir lo mismo. No lo tengo. Entonces, ¿cómo lo has castigado? ¿Cómo lo has despedido? Es ahí que es muy importante entonces el reglamento interno de seguridad. Es más, otras empresas tienen todavía su reglamento interno de trabajo. Ahora, la seguridad y salud del trabajo es muy importante y por eso les estaba especificando
que debemos de ser muy partícipes y tomar las acciones remanentes. Superviso efectivamente a todos mis trabajadores, a todos por igual. Me dirán el malo, pero estoy teniendo una medida preventiva. Igual cuando yo hago mis comités de seguridad de forma paritaria, tantos trabajadores con tantos números de representantes de trabajadores. Y sobre todo, un consejo y una recomendación. Cuando nosotros formulemos una reunión de comité de seguridad, aperturemos un quórum en el cual tengamos objetivos que estamos trazándolos para cumplirlos y siempre en porcentajes. ¿Qué es lo que suele pasar a veces? No, pero ingeniero, me dicen, tengo un comité muy conflictivo. Está bien, tienes un comité muy conflictivo, pero yo creo y estoy seguro que todo se parte del conocimiento, la conversación y el buen entendimiento. No prometamos cosas que no vamos a cumplir nunca en una reunión de comité. Siempre seamos de una forma asequible, tengamos un buen entendimiento de las personas. Y de esa forma podemos de alguna forma mellar la conflictividad de ese comité. Y también recordemos que hay ciertos preámbulos que implican la vacancia de un comité de seguridad. Pero bueno, ese será otro tema de conversación. Continuemos. Los comités de seguridad, como sabemos, ¿no? 20 más un trabajadores. La matriz hiper, que tiene que ser obviamente precisada. ¿Cómo precisada? Me dirá. Pues tiene que ir, bueno, en particular, un consejo que yo les doy siempre. Poner la matriz hiper en el periódico mural. Poner la matriz hiper también en las oficinas técnicas. Y por último, pasarles, aunque sea a cada uno de los trabajadores, un tríptico con la matriz hiper. Y eso, tener un registro firmado. Porque cuando pasara un accidente, bueno, nosotros sabemos muy bien que la matriz hiper se actualiza de tres formas. Cuando pasa un accidente, una vez al año, y cuando hay la inmersión de un nuevo proceso en las actividades. Pero ¿qué es lo que pasa cuando mi matriz hiper solamente la tengo en el plan y no la hago partícipe a los trabajadores? Dos cosas. Uno, el trabajador no está identificando los riesgos a su actividad. Y dos, estoy incumpliendo. Viene un ente fiscalizador y lo primero que va a ver, por el ejemplo de Sunafil, ¿no? ¿Se acuerdan lo que les estaba poniendo específicamente su cuadradito donde todo decía Sunafil y tanto? Eso es lo que nos verifica Sunafil con su famoso checklist cada vez que nos supervisa. Y nos dice, ¿dónde está tu matriz hiper? Pues está pegada. Muy bien. Y tus trabajadores, muéstrame por favor la difusión de tu matriz hiper. Y en ese momento, pues, no tengo la difusión. ¿Dónde estará? Pues, ¿no? Muy bien, te pone ahí incumplimiento de la difusión de tu matriz hiper. Para eso, un tríptico con la matriz hiper, una pequeña charlita de unos 15 minutos, identificando los principales riesgos, se los paso y listo, ya tengo la difusión y también tengo la matriz hiper pegada. Los mapas de riesgos, muy importantes, ¿no? Tenemos actividades conexas, digamos, en nuestro campamento, igual. Hacerles un mapa de riesgo. ¿Qué pasa si no tengo yo un mapa de riesgo identificado en mi campamento? Pues no voy a saber dónde está, obviamente, diversificado o puesto en un buen estado o en una zona segura o una zona de evacuación. También los mapas de evacuación muy, muy importantes acá, por favor. Las inspecciones que nosotros vamos a realizar como ingenieros de seguridad, ¿no? Ya les estaba explicando anteriormente. La supervisión con estas medidas mínimas y conocimiento que nosotros tengamos que sea efectiva. ¿Qué es lo que suele pasar en algunas obras o en algunas instituciones? Lo que mayormente, un ejemplo claro, ¿no? Llega el día 30, tengo que valorizar. ¿Qué es lo que hago? Me invento, ¿no? ATS los lleno, por llenar reportes. Checklist los lleno. Charlas igual. No estoy haciendo una buena ejecución de mis funciones. Entonces no he hecho una buena inspección. ¿Qué es lo que yo hago entonces para concretar mi buena inspección? Como bien sabemos, un claro ejemplo, ¿no? La supervisión de los almacenes, semanal, la supervisión de las herramientas, la supervisión de los EPPs, programarlo. ¿Y dónde va todo ese programa? Pues en el plan de seguridad. Yo mismo me pongo y delimito cuáles son los tiempos estimados para que pueda determinar las supervisiones efectivas de los ambientes, de las herramientas,
de las actividades de mayor riesgo, señores, sobre todo las actividades de mayor riesgo, movimiento de tierras, trabajos en caliente, ya los conocemos. Yo determino bien, cumplo mis cronogramas, no voy a tener el apuro de que llegue a fin de mes y estar inventando. Suele pasar, pero por favor, yo lo que les pido es que cumplamos todos los tiempos establecidos en nuestro plan de seguridad. Para eso estamos en la etapa de planificación, para eso les he explicado el ciclo de Deming y para eso sé que todos estamos comprometidos. Y bueno, algo muy importante que también no quiero escapar, las capacitaciones obligatorias, que son 4. Otro ejemplo, ¿no? Y les pongo esto de preámbulo porque sé que muchos acá trabajamos en el sector de construcción y también, bueno, para el sector de minería, si es que hay alguien ahí del sector de minería. El sector de minería son más capacitaciones, son 26, si más no me equivoco, con la 023 actualizada. Pero el sector de construcción, 4 obligatorias. Es más, en todo expediente técnico siempre hay una partida con costos para las capacitaciones. Más aún cuando tenemos comité de seguridad. Los del comité saben que esas 4 capacitaciones son obligatorias. Y muchos me preguntarán, pero esas capacitaciones, ¿cuántas horas o días, no, debe de durar? Porque a veces para el comité dice días, horas. Partamos entonces de esto. Las capacitaciones tienen que ser dentro del horario laboral. Las capacitaciones tienen que ser efectivas. ¿Qué quiere decir con efectivas? Si yo tengo 4 capacitaciones y las planteo en 2 horas de trabajo de forma efectiva, adecuando mis profesionales indicados, son viables. En el sector de la construcción implican que tienen que ser como 4 horas ahora que están actualizados. En el sector de minería son como 4 que están actualizadas las 26 capacitaciones. Por el sector de construcción tienen que ser efectivas. Y eso también tiene que ser respaldado en base a mi sistema de gestión. Recordar que nosotros armamos un sistema de gestión en base a la ISO 45000 y complementando todo lo que nos exige la ley y la norma. Entonces, para concluir, las capacitaciones obligatorias tienen que ser efectivas y tienen que ser realizadas para todos mis trabajadores, tanto mano de obra y personal técnico. Y, y eso es muy importante, porque en cualquier fiscalización o en cualquier visita hasta de Contraloría, siempre revisan y te dicen, ¿y usted por qué no ha cumplido? ¿O usted por qué ha valorizado esto si es que no ha hecho efectivo esto que es las capacitaciones? ¿Y qué vamos a decir? No, que esto, que aquello. Más aún para SUNAFIL o Ministerio de Trabajo cuando vienen a fiscalizar por una denuncia. Ellos te dicen, a ver, tus capacitaciones, muéstrame. ¿Ok? Le muestras la hojita de capacitaciones. ¿Qué te dice el inspector de SUNAFIL? Está bien, por favor, tu panel fotográfico o tu informe, o no sé, algún medio probatorio, que eso no te lo hayas inventado. Siempre piden así. Y es que por eso debemos evitar eso. Las investigaciones de los accidentes, ¿no? Como ya les había dicho, precisadas. Tenemos 3 metodologías para realizar la investigación de los accidentes. ¿Cuáles son? La más conocida, causa y efecto, Ishikawa, como también lo conocemos. La otra, los 5 porqués, y la otra, la metodología. Todos aplicamos esas 3 metodologías. Tenemos que hacerlo dentro del plazo de 72 horas. Y por favor, siempre hacer partícipes al comité. Comité es paritario, tanto el trabajador como el empleador. Cerremos siempre todas las investigaciones de accidentes. Cerremos el accidente. ¿Qué es lo que suele pasar? Me pasa un accidente, está bien. Yo como ingeniero de seguridad llevo a mi accidentado, activo su STR. ¿Y qué es lo que llevamos? El formato, ¿no? La hojita. Lo llevamos y a veces por descuido, ¿no? La llena el médico, le da 4 o 5 días. Pero lo que también tenemos que hacer es que al 4 o 5.º día ir nuevamente y que cierren con el otro informe. Si dejamos un accidente abierto, cabe, y estoy seguro porque he visto eventualidades, que el trabajador, a veces por maldad, pueda levantar una investigación o una denuncia diciendo que no hemos sido responsables para con su accidente. Por eso todos los accidentes cerrados, por favor. E igual, cuando realicemos la investigación del accidente,
Muchos me preguntarán, pero ¿qué es lo que tiene que concernir o qué es lo que tiene que llevar una correcta investigación del accidente? Primero, la metodología, como ya le he explicado. Tres, ¿no? ¿Qué metodología aplicamos? Ya, por así decir, ejemplo, Ishikawa, causa y efecto. Segundo, tiene que ir tema de construcción, ATS. El ATS en el cual el trabajador esté involucrado y en el cual haya firmado, y este es su nombre, obviamente. Tercero, debe de ir, obviamente, nuestro CCTR activado. Cuarto, los datos del trabajador, su DNI. Quinto, el testimonio de un testigo que pueda tener ahí. Sexto, si el trabajador claramente, un ejemplo, ¿no? Está trabajando una soldadura, tiene que tener el PETS del trabajador y también la difusión de ese PETS hacia ese trabajador. Continuamos con lo que tiene que tener ese documento. Tiene que tener, obviamente, la firma, miren, muy importante, del representante de los trabajadores, la firma del que está haciendo la investigación, que es el ingeniero de seguridad, la firma del residente, el representante legal, y también, si es posible, la firma del supervisor o el encargado del área de seguridad de supervisión. Con estos documentos cerramos todo. ¿Qué es lo que pasa cuando algún documento es faltante ahí? Quizá de momento puede estar cerrado internamente en nuestro sistema de gestión o nuestra gestión de la obra. Vamos a un caso más fortuito. El trabajador nos denuncia, nos pide la información. Tenemos ahí nuestra primera observación para la primera comparecencia. ¿Y cómo levantamos eso? Muchos me dirán, ¿tiene que ir el examen médico ahí? Si es posible, le ponemos también el examen médico. Muchas observaciones pueden ser diferidas de acuerdo al especialista que nos pueda observar en el SUNAFIL, pero lo más importante es, como ya les he dicho, esos documentos son importantes en cualquier investigación de accidente. Y bueno, como bien sabemos, los registros se guardan, se archivan, ¿no? Los tiempos ya son clausibles de acuerdo al sistema de gestión, pero son obligatorios, hasta 20 años de accidentes. Bien, y como les estaba diciendo hace un momento, bueno, acá viene otra vez. La resolución de la superintendencia de SUNAFIL 182. No le tengan ningún temor a SUNAFIL. El título 7, Inspección de Trabajo en Seguridad y Salud del Trabajo, en el artículo 95 claramente nos dice, funciones de la inspección de trabajo. ¿Y qué es lo que nos dice? Que conforme a lo establecido en el artículo 95 de la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, el sistema de inspección del trabajo tiene a su cargo el adecuado cumplimiento de las leyes y reglamentos relativos al sistema, bueno, a la seguridad y salud del trabajo y de prevención de riesgos laborales. Asimismo, precisa que la inspección del trabajo está encargada de vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud del trabajo, de exigir las responsabilidades administrativas que procedan, de orientar y asesorar técnicamente en dichas materias y de aplicar sanciones establecidas en la ley, de acuerdo a la ley 2886, Ley General de Inspección. Con esto, ningún ente fiscalizador puede transgredir a lo que dice la ley. Pero ingeniero, a mí me han dicho que esto, aquello, que claramente dice el artículo 95, por favor. Yo sé que hay muchos inspectores que a veces puedan transgredir esto por diferentes caracteres, pero como una vez me explicaron, cuando uno conoce la ley, hace respetar sus derechos. Esto es muy importante, porque SUNAFIL, por lo general, viene con un montón de parámetros y check que nos hacen en cumplimiento. Y eso es lo que les voy a explicar a continuación. Primero, partamos lo que claramente en el sector de construcción tenemos, ¿no? El famoso contrato. ¿Y qué es lo que nos dice un contrato? Sobre todo en las cláusulas de penalidades. Lo resalté acá. Cuando el contratista no cumple con dotar a su personal de los elementos e instalaciones referidas a seguridad y cumplimiento de protocolos para prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el personal que interviene en la acción de obras de construcción y las personas que por algún motivo ingresan al área en la que está ejecutándose, pues tiene que de multa 0.5 de la UIT. Eso en cualquier contrato puede variar, pero siempre precisan las medidas de control en caso de seguridad. Ahora, esto es muy importante de revisar. ¿Por qué es importante? Porque nosotros como ingenieros de seguridad de la ejecución tenemos que tener esta cláusula muy en claro.
para cumplimiento. Hay otras cláusulas en las que dice incumplimiento de EPPs 0.25. Y la más importante, ¿no? Acá también dice personal clave. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros como ingenieros de seguridad tenemos la participación efectiva del 100%. Y bueno, ahora con la nueva actualización de la Ley de Contrataciones con el Estado, la 30.22.5, implica que todas las personas inmiscuidas, área técnica obviamente, son personal clave y su participación es al 100% efectiva en la obra, puesto que si no lo es, ahí está la forma de cálculo de la penalidad, 1% de la UIT. Pero bien, acá viene un poco lo grueso del detalle, cuando viene Sunafil, ¿no? Un poco de temor a veces. No hay que tenerle temor. Como claramente les había dicho, ellos tienen también la capacidad de asesorarnos. Uno no es todo sapiente y los documentos y las leyes de seguridad ya están descubiertas. La pólvora no se va a inventar 2 o 3 veces. La pólvora ya está inventada aquí. Este documento es con el que viene Sunafil, ¿no? Sabemos cuál es el procedimiento. Va a venir el inspector, obviamente con su equipo, y nos va a rectificar, ¿no? Primero, ¿no? Va a decir, el comité, o bueno, todos los parámetros que están acá, ese incumplimiento de la normativa, acá en la evaluación, cumple, no cumple, acá observaciones a veces, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Acá el primero. Bueno, el segundo, el comité es paritario, sus miembros no es menor a 4 ni mayor a 12. Cumple acá, son 6, ¿no? 3, 3. 3 del trabajador, 3 del empleador. Cumple, le pone acá. Pero ¿qué tal si por ABP son 4 del empleador y 3 del trabajador? Acá le ponen una observación, ¿no? Pero no, pues ha contado mal. Ese 4 es un veedor, observador ya. Entonces levantamos la observación in situ todavía. O si no, levantamos en un documento que tenemos para mandar a Sunafil. Otro ejemplo por acá, el 11. Ha implementado y mantenido actualizado un registro de exámenes médicos ocupacionales. Acá dice la ley 1983, el artículo 28 del Decreto Supremo, el artículo 33, inciso B. ¿Cumple o no cumple? Área de salud cumple, entonces. A ver, otro ejemplo por acá. El 15. Ha implementado y mantenido actualizado un registro de entrega de equipos de seguridad. Muy importante, ¿se acuerdan lo que les había comentado anteriormente, no? Los equipos de seguridad. ¿Por qué es importante? Nosotros sabemos que en construcción se les entrega doble dotación. Por ingeniero, y si mi obra dura, no sé, 2 meses, ¿se le entrega doble dotación? Pregunta interesante, ¿no? Respuesta entonces. De acuerdo a mi sistema de gestión, que obviamente he tenido que revisar y se puede implementar eso, mi sistema de gestión implica que el proceso productivo en mis actividades mayores a 3 o 4 meses implica doble dotación. Lo cierro con eso. Pero si mi sistema de gestión no dice eso, lamentablemente tengo que tener esas 2 dotaciones. Ahora, cuando yo entrego la doble dotación o la primera dotación, son los EPPs básicos siempre, chicos. ¿Qué implica EPPs básicos? Como bien sabemos, ¿no? Casco, lentes de seguridad, tapones auditivos, otros van con el barbijo también para que el casco no se caiga, todo el uniforme completo con las cintas reflectivas, el chaleco, el polo, los zapatos de seguridad y los guantes de seguridad según sea operario, peón, oficial. Todo eso firmado y con una huella del trabajador, que está recibiendo su primera dotación en la fecha establecida y su segunda dotación en la fecha establecida. Eso, por favor, importante. Si se habrán dado cuenta, acá es uno de los medios que siempre observa el ente fiscalizador Sunafil. ¿Conforme? Sigamos entonces. Ahora, recomendaciones que nosotros debemos de tener para evitar una posible infracción y para tener una muy buena supervisión. Primero, cumplir con lo explicado en la ley 29883, que obviamente va a estar acompañado con la norma técnica peruana G050, seguridad delante de la construcción. Todo esto en materia de seguridad y salud del trabajo. Solicitar lo más eficientemente el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo de la empresa. Y nosotros, claramente, podemos optimizar el sistema de gestión y proponer mejoras que obviamente van a destacar nuestro trabajo. Subsanar en los tiempos estimados las observaciones de los entes fiscalizadores. Aquí muy importante, quiero poner 2 puntos muy plausibles aquí. Entes fiscalizadores que siempre van a cualquier obra, SUNAFIL, Ministerio de Trabajo, OSI.
SUNAFIL y Ministerio de Trabajo van porque denuncias anónimas, todos sabemos eso. Y OSI, obviamente también puede ir por una denuncia anónima y también para una medida de control de la obra. ¿Qué tiempo es el prudencial? Eso lo determina, si es que no lo determina en el documento, que por lo general son entre 72 horas para los entes fiscalizadores como SUNAFIL o Ministerio de Trabajo, lo puede determinar también el documento a través de su especialista. A veces puede dar una semana o 10 días. La OSI, responder lo más inmediatamente posible, como recomendación, aunque también da 7 días. Coordinar con la supervisión los documentos de gestión que se presentan o el devenir de las actividades de mayor riesgo. Como lo expliqué en un principio, ¿no? Nosotros tenemos que presentar siempre qué documentos, ¿no? Esos documentos tienen que ser viables hacia el área de supervisión por medio de una carta para que sean de conocimiento y aprobación de ellos. Informar dentro de los tiempos prudentes al área de supervisión los informes de seguridad. Esto generalmente para cuando nosotros tengamos que valorizar a fin de mes. Yo lo que hacía cuando estaba en el área de supervisión, quiero contarles, yo me comunicaba con mis ingenieros de ejecución y les decía, tengamos una fecha límite para que me presenten todos sus documentos, que puede ser entre el 28 y 29. La obra de mayor envergadura que he ejecutado como supervisor ha sido la obra Bicentenario, que es de, bueno, ahora llegó con su reformulación a casi 90 millones, y yo coordinaba con los ingenieros de la ejecución del consorcio Arequipa, que eran las dos empresas, Marquisa y MSM, para que me presentaran todos sus checklists, ATS, formatos, y todo lo de su sistema de gestión en esos días, 28 y 29. Yo lo revisaba, obviamente, con su especialista para que no haya ninguna controversia y le decía, mira, tienes esta observación aquí y aquí, cosa que ya me ahorraba ese trajín de cartearme, ¿no? De que yo te mando carta, tú me mandas carta y estamos en el trajín y nunca acabamos. Así que por eso, sugerencia, coordinarlo de esa forma con la supervisión, para que no haya ningún inconveniente y también se pueda trabajar de forma óptima. Ahora, coordinar y planificar los requerimientos con el área de producción. ¿Por qué es importante esto? Porque como nosotros sabemos, en el área de construcción, la producción nos va a decir siempre, producción, 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 priorizo mi producción. Está bien, pero la producción buena se da con muy buena y eficiente seguridad. ¿Cuándo vas a realizar esta producción? No sé, la semana 3 y 4. Ok, no te preocupes, para la semana 3 y 4 tienes un cerco perimétrico, no sé, cachacos de seguridad y otras cosas más, ¿no? Tienes un plan de desvío, todo eso. Por eso siempre con producción, tener reuniones y coordinar con los ingenieros de calidad también, ¿no? Que son parte de producción. Plantear medidas de control por todas las actividades de riesgo que pueden ejecutarse. Importante aquí, recordar que hasta una actividad de riesgo es el movimiento de tierra, porque está la maquinaria inmiscuida ahí. Y si no tenemos a nuestros vigías, pues obviamente van a pasar riesgos. Más aún cuando trabajamos en las vías, ¿no? Siempre, por favor, en vías, priorizar el paso del personal. Por ejemplo, ¿no? Niños, escolares, carros de distribución, personas que están inmiscuidas en las casas o domicilios que están consecuentes a la obra. Siempre priorizar su paso de ellos. Y bueno, supervisar de forma efectiva. Y como ya lo he explicado, una supervisión efectiva va a denotar varios factores positivos, factores que van a apoyar y mejorar nuestro trabajo, nuestra capacidad. Vamos a prevenir accidentes, vamos a optimizar los procesos. Con la prevención se logran muchas cosas, señores. Y lo mejor de todo es que vamos a respaldar siempre a nuestro empleador y vamos a caracterizarlo por un muy buen trabajo. Difundir y sensibilizar a las personas. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, por eso hemos comenzado nuestra presentación haciendo una difusión de un video y unas imágenes que, las imágenes que les he presentado han sido tomadas en vivo y en directo, les cabe recalcar, de trabajos en los que he estado y actividades en las que he sido partícipe. Y bueno, quiero terminar con esto. Tienen ahí apoyo mío para asesorías y consultorías en materia de seguridad. Soy implementador y elaboro sistemas internos de gestión. Realizo también acreditaciones en la Trinorma. Realizo absolución de observaciones de los entes fiscalizadores, hasta antes, obviamente, de que pongan la multa. También se puede apelar en últimas instancias. Realizo cursos y capacitaciones en materia de seguridad y salud del trabajo. Les dejo mi número de contacto y mi correo para cualquier consulta. Tengan en mí un amigo más que un ingeniero.
estoy abierto para poder apoyarlos y como les dije, la seguridad ya está descubierta, solamente hay que complementarla nada más. Sin nada más que decir, pues quiero acabar esta presentación. Les puse la foto de bastantes de mis amigos con los que compartí y los que sigo compartiendo todavía mis experiencias de seguridad. Quiero agradecer al Colegio de Ingenieros y al capítulo de Medio Ambiente por darme esta oportunidad de compartir un poco de mi sapiencia para con ustedes. Y solamente quiero decirles que con salud y seguridad la producción va de calidad. Muchas gracias y agradezco esta invitación. Muchas gracias, ingeniero, por su ponencia. Sí, creo que es importante indicar de que en la foto hay varios ingenieros ambientales que pertenecen al capítulo y que tenemos que inmiscuirnos de esta manera en el tema de seguridad. Importante conocer lo que usted nos ha explicado. Para hacerles recuerdo a todos nuestros participantes que en el chat está el formulario de la asistencia del día de hoy y que puedan realizar sus preguntas a través de ese medio. Le voy a dar lectura para que usted nos pueda ayudar con la respuesta. Acá nos preguntan, ¿cuánto tiempo mínimo debe ser la inducción a un trabajador nuevo? Bien, interesante pregunta. Agradezco la pregunta y lo explico de dos formas. Con un ejemplo primero. Partiendo, como ya les había explicado, del sistema integrado de gestión que tiene nuestra empresa. Si nosotros tenemos una empresa que está acreditada con la ISO 45000, nos pone una serie y detalle de procesos. Primero, en toda inducción, tiene que ir de conocimiento del trabajador, la política, la misión y visión de la empresa. También tenemos que adjuntar a esa inducción los PETs, obviamente como ya les había explicado, de acuerdo a la actividad, darle y hacerle entrega del RIS, que es obligatorio, y ya les he dicho que un RIS es una forma y un medio probatorio ante cualquier ente fiscalizador. Continuamos toda la inducción. Otras empresas lo hacen en campo, la mayoría lo hace en oficina. Un tiempo estimado, según lo estima el sistema de gestión, la ISO 45000, tiene que ser de 4 horas como mínimo. Ahora, eso puede variar, como ya les estaba explicando. De repente, mi sistema integrado de gestión implica que la eventualidad de la inducción demore todo un día, pues tengo un sistema que es muy severo, muy drástico, y lo implementa. Y no solamente le suma eso, pues hay un examen en una inducción, como bien sabemos, y tiene que pasar con una nota mínima. La nota mínima puede ser, no lo sé, para mí 12, tal vez por otra empresa puede ser 16. Hay otras empresas que todavía, en su afán de tener una muy buena gestión de seguridad, le ponen notas altas como 18 o a veces 20, no tienes que tener errores en la inducción. Yo hace bastante tiempo participé en una parada de planta para Hochschild y hice la inducción ahí en la oficina, las oficinas de Salaberry, el frente de la concesionaria, no recuerdo cómo se llama, fue justo el frente del puente de fierro y bueno, mi inducción tenía que ser con nota probatoria de 20, si no, no podía subir a mina. De repente era por lo que estaba como ingeniero de seguridad. Pero como les explicaba, la inducción, 4 horas como mínimo, y depende también del sistema de gestión que tiene la empresa y de los parámetros que se tienen, y también de los documentos que vamos a darle al trabajador de conocimiento. Espero que haya sido explicada y discernida la duda. Ingeniero, muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra consulta. ¿El IPRC se realiza de todas las partidas del expediente técnico? ¿Se consignan todas las partidas del expediente técnico? Muy buena acotación. Cuando nosotros revisamos el expediente técnico, por así decirlo, la elaboración de un colegio, tenemos las partidas consecuentes a la actividad de mano de obra. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que todas las actividades de mano de obra tienen que ser puestas en el IPRC. Por eso estamos identificando los peligros de la actividad. Pero ingeniero, me pueden decir, ¿no? ¿Hay alguna parte en la que dentro del hiper puede haber una de tu, no sé, son proveedores que vienen y están inmiscuidos y eso va dentro del hiper? Ah, qué buena pregunta. ¿Podemos nosotros desarrollar un procedimiento que puede subsanar esa eventualidad de los proveedores? Pero lo más importante es que todas las partidas de mano de obra o de actividades tienen que estar planteadas dentro del IPRC. Eso es lo más importante, porque recuerden que el IPRC tenemos que diversificarlo y difundirlo a todos nuestros trabajadores de mano de obra.
Espero que con esto haya sido explicada esta pregunta. Muchas gracias, ingeniero. Igual comentarle que tenemos colegas desde Nazca, esperemos que se encuentren bien. Y la siguiente consulta, bueno, igual para comentar antes de leerlo, es de que en el correo se ha remitido información, la mínima, para que también lo tengan en consideración, los que han participado, y puedan revisarla y poder trabajar de la mejor manera. La siguiente pregunta nos hace referencia, en el caso de un accidente fatal en el trabajo, ¿quién sería la persona sancionada o la sanción sería para la empresa? Muy buena pregunta. Recordar que quiero partir primero de la explicación para después irme hasta el Código Penal. La explicación. Pasa un accidente fatal. Realizamos la investigación del accidente. Nosotros tenemos que reportar dentro de las primeras 72 horas qué es lo que ha pasado, cómo se ha diseminado ese accidente. Después de eso, buscaremos ya las responsabilidades. Pero como implica el artículo 68, inciso A, del Código Procesal Penal, todas las personas que con negligencia han actuado tienen responsabilidad entre 4 a 8 años. Directamente, ¿quién es el encargado de los trabajadores del área? Me dirán, el capataz, el maestro de obra. ¿Y por qué no es el ingeniero o el residente? Ah, porque dentro de la investigación sí se han cumplido los parámetros y no ha sido negligencia de ellos, ha sido una negligencia del trabajador. Eso puede resultar en la investigación del accidente o también de la otra forma. No, ha sido negligencia porque no se han tomado las medidas preventivas. Es entonces negligencia del ingeniero que no ha previsto o del residente que ha obligado a trabajar. Entonces, de esa forma ya se da una responsabilidad, ¿no? Y como ya lo he explicado, las sanciones van entre 4 a 8 años. Todo va a determinar de cómo se realice una buena investigación. Creo que ha quedado explicado o un poquito más lo explica esta pregunta, porque es una pregunta muy importante que siempre tienen de conocimiento bastantes personas. Ingeniero, hasta que esperemos si la persona pueda aclararlo o pueda plantear alguna consulta adicional para poder avanzar. La siguiente consulta es, ¿la entrega de documentos se puede realizar de manera digital? Hasta donde se tenía de conocimiento por la eventualidad COVID, etapa de emergencia, se podía realizar de forma digital y también se puede realizar de forma digital. Mi sistema de gestión implica que yo puedo pasar el reglamento interno de forma digital dentro de la inducción, los procedimientos de forma digital. Es plausible. Lo que es importante es que el trabajador tenga conocimiento, sea física o digital, de los documentos de gestión. De repente mi sistema de gestión lo dice, que si puedo pasar de forma digital, adelante. Con tal, la firma tiene que ser no virtual, tiene que ser física. Gracias, ingeniero. Para dar lectura de la siguiente consulta. Para trabajos de mantenimiento de 30 días, ¿se debe implementar, por ejemplo, las 4 capacitaciones simulacros o hay alguna norma que respalde acerca del tema de la frecuencia sobre las capacitaciones a realizarse? Perfecto, como la pregunta misma lo dice, ¿no? Trabajos de mantenimiento de 30 días. Quiero comentarles un poquito de la experiencia que yo tuve trabajando en el gobierno regional. Hay un área llamada AFNEMIF que se dedica a los mantenimientos. Y obviamente que nosotros sabemos que el personal de mantenimiento que va a la empresa ya tenía la capacidad o el adecuamiento para realizar correctamente las actividades, como lo implica, ¿no? Mantenimiento. Es muy diferente a la actividad de realizar en una obra o una ejecución. Lo que yo recomendaría es que las personas que van a realizar el mantenimiento tienen que tener la capacitación referido al trabajo que van a realizar. Por ejemplo, trabajos en altura, de que tengan la capacitación de trabajos en altura. Y lo que obviamente concierne a ellos, bueno, Con la siguiente consulta, ¿en qué caso se utiliza el IPRC continuo? bueno, nosotros sabemos que el IPRC continuo está mayormente regido para el trabajo de minería. El análisis de trabajo seguro, como claramente lo implica la G050, es más para el tema de construcción.
Excepto, quiero decir acá, excepto, como lo estaba explicando, según la ISO 45000, que la empresa contratista tenga dentro de sus parámetros el IPRC continuo establecido como base de su sistema de gestión. Pero por lo general es el ATS. He visto que en algunas empresas lo aplican el IPRC continuo porque su sistema de gestión está certificado en base a eso. Gracias, ingeniero. La siguiente consulta desde el ingeniero desde Abancaya Purimas nos escribe y nos indica cuáles son las 4 capacitaciones necesarias y o imprescindibles en seguridad y salud en el trabajo. Y en las provincias aún existe la resistencia a la implementación y a la aplicación de la ley de SCT. ¿Qué acciones inmediatas debería considerarse en calidad de supervisión? Bien. Quiero agradecer al ingeniero, creo que es Henry Cáceres, ¿no? Que nos escribe desde Abancay. Bueno, en particular yo también he trabajado en algunas localidades. Te comento, ¿no? Trabajé implementando una carretera, estaba en el área de supervisión en el distrito de Utah, en la provincia, bueno, hacia acá de Arequipa. Y es un poco reacio, tienes razón eso, ¿no? Para aplicar el sistema de seguridad, porque bueno, la mayoría dice, no, primero es la productividad y mi carretera de 20 o 30 kilómetros tiene que ser en un tiempo estimable, no quiero ampliaciones, no quiero nada. Pero eso parte de la cultura de seguridad de la empresa. Nosotros como ingenieros, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, revisar el expediente, como yo lo había dicho, ¿no? Y sacar los puntos más determinantes. Si es que esa persona no va a querer entablarnos o hacernos caso, decir, pues mire, señor, o mire, representante común, acá tengo las penalidades en base a cuestión de seguridad que siempre hay en todo expediente. No, hasta ahora no encontró ningún expediente que no tenga penalidades en base a seguridad. Y explicarle, ¿no? Nosotros estamos yendo en contra de la norma, así que por favor, que no haya esta penalidad, implementemos lo mínimo necesario. Está bien, conseguimos un primer preámbulo en base a eso. Y ahora el segundo preámbulo, ¿no? Tenemos los trabajadores, obviamente, y tenemos un comité de seguridad. Para eso es muy importante las reuniones, el quórum del comité de seguridad, que ahí pongamos en objetivos y compromisos, ¿no? Implementación de qué, elaboración de qué, con fechas. Y eso obviamente, como bien sabemos, el libro de actas del comité de seguridad es un documento fiscalizable y tiene carácter urgente, literalmente, porque si obviamente no está firmado por un juez de paz, un notario, no es viable, pero es carácter fiscalizable. Y con ese documento, hacer obviamente imprescindible la aplicación de todo lo que estamos poniendo ahí. Más que todo, la supervisión es relacionada a ese tipo de entornos, pues ya tenemos la factibilidad de cómo mediar y solucionar ese tipo de eventualidades. Gracias por la pregunta, estimado Henry Cáceres, desde Abancay. Saludos por allá. La siguiente consulta. Si en caso se hacen requerimientos y la empresa no nos brinda lo necesario o demora en la atención y viene supervisión y hace preguntas de ellos, ¿de quién es la culpa? Muy buena pregunta, lo que he visto en la mayoría de empresas a veces, ¿no? Recomendarles lo siguiente. Cuando yo hago un requerimiento, lo hago primero con un documento, un informe de requerimiento, que es obviamente del especialista de seguridad, que puedo ser yo, el ingeniero Edson Málaga, hacia mi residente, con copia a la gerencia o representante común. Por así decirlo, estamos el día 16 hoy. Hago mi informe entonces, de ingeniero Edson Málaga a residente de obra con copia a representante común o gerente de la empresa. Asunto, ¿no? Pongo ahí, requerimiento de capotines en caso de lluvias. Especifico, detalle, en cumplimiento de qué artículo que obviamente respalda la implementación de PPs. Eso lo entrego al residente, él me lo va a sellar con fecha de hoy día. Es más, si he especificado todavía ahí cuántos días yo doy, por obviamente la inclemencia climática, urgente le pongo, de un día para el otro o de 2 días, 3 días. Ese documento a mí me va a valer y me va a avalar para cuando el especialista del área de seguridad y de supervisión venga a reclamarme, yo le digo, aquí está. Es más, tengo un reiterativo, tengo 3 reiterativos. Mi culpa no es. Yo tengo acá un documento en el cual he hecho función y he ejecutado mi función. Es más, ¿cómo nos puede ayudar la supervisión? Me llevo demasiado bien con el especialista de seguridad y supervisión. El mismo especialista
En base a mi documento, hace su propio documento y la supervisión manda una carta a la ejecución diciendo, el ingeniero Edson Málaga, tal día 16, hizo el requerimiento. Pasaron 3 reiterativos y no se le atendió. Nosotros como área de supervisión reiteramos, en tal caso procederemos a las penalidades del caso. Punto. Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad si hacemos un documento en el cual estamos solicitando. Muchísimas gracias, ingeniero. La siguiente consulta es, soy bachiller de Ingeniería Industrial y desearía especializarme en seguridad y salud en el trabajo. Mi pregunta es, ¿en qué cursos me recomienda llevar y en dónde? Es bueno para aclarar y para también especificar que el ingeniero es docente en Cibertech. No lo mencioné, pero sí es necesario indicar que está como docente en la carrera Muy técnica. buen Es su aporte consulta. lo que están ahora diciendo, pues te recomendaría primero seguir, no te voy a decir obviamente porque sería creo que algo malo que estaría diciendo ir a dónde, ¿no? Pero un curso que sea específicamente para auditorías en la Trinorma, es un curso que lo puedes llevar en cualquier centro tecnológico y te va a abrir bastantes oportunidades y te va a ver un campo diferente de visión. Y también especificar que tú vas a, o sea, desarrollarte como ingeniero de seguridad o en minería o en construcción. Si es que es en minería, pues llevar un curso de capacitación en base a la 023 y si es en construcción, pues llevar un curso de seguridad para supervisión eficaz en obra. Es lo básico que podríamos iniciar. Muchas gracias. La siguiente consulta es, ¿qué carreras o ingenierías son más adecuadas, en su opinión, para el cargo de supervisión de seguridad? ¿Podría ser efectuada por cualquier especialidad? Quiero compartir yo acá un poco más de mi preámbulo y experiencia. Al estar yo trabajando en el gobierno regional, los términos de referencia especificaban lo siguiente. Para el puesto de ingeniero de seguridad, ingeniero civil, ingeniero industrial, ingeniero de medio ambiente o carreras afines. ¿Y qué quiere decir con carreras afines? Afines al rubro de la construcción. Y cuando estaba en el tema, trabajando como especialista también de seguridad en minería, bueno, todos sabemos las 7 carreras que están inmiscuidas al tema de seguridad. Lo que yo recomendaría es que el tema de estudiar una carrera de ingeniería tiene que ser complementada con un diplomado o con una segunda especialidad o en tal caso una maestría que sea en base a la carrera de seguridad y salud en el trabajo. Ese sería mi consejo para ustedes. Y la última pregunta del día de hoy es la siguiente. Se indicó que se realiza el plan COVID en la ejecución de una obra para realizar. Deberíamos guiarnos en la actualización de la resolución ministerial, pero sucede que en los expedientes técnicos no son actualizados y aún se está requiriendo las pruebas COVID y desinfección. Entonces, ¿cómo se podría ejecutar dicha partida o dicho cumplimiento? Excelente. Es lo que también a mí me está pasando en algunas horas en las cuales me han pedido asesorías. 2 puntos acá. Si nosotros tenemos todavía las partidas para pruebas COVID y desinfección, y obviamente eso ya no está contemplado en las actualizaciones, como sabemos, lo del COVID, podemos nosotros internamente hablar con el área de seguridad de la supervisión y decir obviamente que esa partida podemos de alguna forma implementarla en otras cosas que sean referidos a nuestro tema de factibilidad de seguridad. Ahora, si es que no tenemos esa afectividad o buena conversación con el tema de supervisión y para proponerle eso, pues lamentablemente tienen que ser deducibles de nuestra partida y no podemos hacer nada porque ya iría en contra de la norma. O también, como yo estaba pensando, pues todo parte también, como yo les explicaba, del sistema de gestión. Lamentablemente el sistema de gestión ahora con la eventualidad del COVID para algunas empresas ha sido fortuito y se ha modificado. Entonces yo como especialista y obviamente como ingeniero principal de mi empresa que me ha contratado, puedo decir no. Mi sistema de gestión implica que todavía la medida COVID es vulnerable según mi ISO 45000 y dice que mis pruebas COVID son viables antes del inicio antes de la entrada de mis trabajadores, es por eso que lo estoy haciendo. Puede ser un ejemplo.
Por eso ya va a depender y variar de la capacidad que nos puedan dar y el soporte que nos pueda dar también la empresa. Ok, ingeniero, esa es la última consulta del día de hoy. Doy agradecida por la ponencia, por su participación desde el capítulo de Ingeniería Ambiental. De la misma manera, agradezco a todos nuestros participantes. Les hemos mandado el link, esperamos igual que usted nos siga apoyando en futuras ponencias, quizás temas más específicos, e invitarlos a ustedes en el comité especializado. Se está brindando cursos, igual se les va a mandar la publicidad correspondiente. Y de igual manera, doy por concluido el curso del día de hoy, agradeciendo a cada uno de ustedes. Muchas gracias, tengan muy buenas noches y una vez más muy agradecido con la invitación.